Hablamos con Iván Cepeda y quedamos muy confundidos con el tema, así es de que Lucas, para el oyente que entra a la línea, resumen ejecutivo, pero fácil de entender. Lucas. Fácil de entender, pues aquí hay dos versiones encontradas frente al testimonio que dio el asesinado testigo Carlos Areiza en el proceso que adelantan el senador Iván Cepeda y el también senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. En su columna, Daniel Coronel señala que el patriota Jaime Restrepo, a quien tuvimos en estos micrófonos, llegó a la cárcel de Itagüí e hizo firmar, de acuerdo con las declaraciones del propio Areiza, unos documentos en blanco al asesinado testigo, y estos documentos con posterioridad se volvieron en declaraciones que ayudarían al proceso en contra del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y que señalarían al senador Iván Cepeda como un manipulador de testigos. El senador Iván Cepeda se acoge a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de darle validez a la retractación de este testigo frente a estas dos declaraciones, diciendo precisamente que lo obligaron a firmar unos documentos en blanco. Y aquí es donde entra en juego el senador José Obdulio Gaviria. Porque aquí falta que José Obdulio explique por qué mandó al patriota, ¿no? Y el patriota dice, es que a mí me mandó a la cárcel de Itagüí el señor Alameda, el señor Fernando Alameda y el senador José Obdulio Gaviria. Y esa sería la primera pregunta, senador. ¿Usted por qué manda a la cárcel de Itagüí a Jaime Restrepo para hablar con el asesinado testigo Carlos Areiza? Bueno, la palabra mandar es un poquito imprecisa. Yo he utilizado los servicios de Jaime Restrepo como apoderado mío varias veces. Yo creo que más o menos unas 3 veces. Generalmente como producto de las canzones, de la canzonería del señor Cepeda, que mantiene la actividad política en los juzgados. Entonces eso es demandando y denunciando y jodiendo a toda hora. Y yo mando abogados. El doctor Jaime me ha representado 2 o 3 veces y como él lo ha dicho a don Oren. Ahora tengo también abogados, tengo 7 procesos en la corte, casi todos originados ahí en el colectivo, en Cepeda, fulano, sutano, y son 7 monstruos del derecho que me representan a don Oren y a los que yo les tendré gratitud eterna. Pero senador, vamos al punto donde él va a la cárcel. ¿Usted por qué decide enviarlo como abogado para que hable con el señor Areiza? Pero a ver, no me venga con esas preguntas así, mire. Los senadores a las cárceles debemos ir, podemos ir, sobre todo los de la comisión. No, pero no estoy hablando de que usted fuera a la cárcel, sino de que lo enviara a él. Yo, por ejemplo, fui en diciembre del año 2016 a la cárcel en una comisión de la comisión primera, eso está bien. Incluso si usted quiere ver en el portal Los Irreverentes va a encontrar mi artículo al respecto, Viaje al Infierno, y además en las actas de la comisión mis intervenciones respecto a esa visita. Este señor con otros señores se dedican a visitar cárceles. Yo, por ejemplo, sé que visitaron a un señor Tapias en los Estados Unidos, él y creo que el señor Lara, hoy presidente de la Cámara, visitaron a Altuso y seguramente a este para pedirles que narren toda mi vida criminal. Yo sé que eso existe, lo han hecho, y yo simplemente atiendo eso como se debe atender profesionalmente, con abogados. Ahora, lo de Areiza, yo ese señor Areiza nunca lo conocí, nunca hablé con él. Obviamente en el 14, si alguien quería hablar con el partido del presidente Uribe, pues hablaba con el Centro de Pensamiento Primero Colombia, porque el partido no existía. Y si usted quiere ver toda la agenda de llamadas al Centro de Pensamiento, Fernando Alameda con muchísimo gusto se la facilita. Sí, senador, pero a mí no me metan en enredos de... No, senador, estamos remitiéndonos a lo que nos dijo el patriota aquí al aire, y él nos dijo que evidentemente, como el señor había llamado al Centro de Pensamiento, usted le había pedido el favor a él de que él fuera a la cárcel a visitar a este señor y que él terminó allá básicamente por pendejo. Pues como abogado, pero ¿qué vale su pregunta? ¿Qué quiere saber? Pero, chico, es que hay un temita de unas hojas en blanco que le hicieron firmar al señor, ¿no? No conozco absolutamente nada de lo que haya pasado entre el doctor Restrepo y este señor, el criminal Areiza, porque entre otras cosas veo que eso se
desarrolló hacia la defensa del doctor Luis Alfredo Ramos, a quien este señor había acusado. Yo no sé si él había en alguna ocasión o sobre algún asunto me haya acusado, no tengo idea, nadie me ha citado, y pues de citarme supongo yo que sería en la corte, que es donde donde procede cualquier denuncia contra mí. Senador, cuando el señor Restrepo recibe estas dos cartas por parte del testigo Carlos Areiza, ¿se las hace llegar a usted o al señor Alameda o qué pasa con esas cartas? No, ni una sola palabra. Se ve que el tema tenía que ver, incumbía a la defensa del doctor Luis Alfredo, quien ya estaba detenido. Yo en ese momento, según vi en la grabación de las declaraciones del doctor Restrepo, estaba en campaña, eso es en febrero del 14, nosotros estábamos en la campaña para el Senado de la República en ese momento, las elecciones fueron en marzo. Hay una cosa, senador, que no queda claro, senador Gaviria, y es que el señor Areiza estaba hablando del caso del exgobernador del departamento de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. ¿Por qué usted envía a este señor que se hace llamar el Patriota a través de las redes sociales, así pues además lo identificábamos aquí durante la entrevista, a que se reúna con el señor Areiza para hablar del caso de Luis Alfredo Ramos? ¿Por qué es usted quien manda a un amigo del partido, de la colectividad, abogado, a que se reúna con el señor Areiza en la cárcel para el caso del exgobernador de Antioquia? No, minutico. El señor Areiza es el que llama al centro de pensamiento, pregunta por mí, no me encuentra, conmigo nunca hablaron. Desde la cárcel, ¿ustedes mandan a un abogado que se reúna con él? Llama al centro de pensamiento, repita la grabación de Restrepo, yo la acabo de oír. Y el centro de pensamiento, Fernando Alameda, le da instrucciones a un abogado, al doctor Jaime Restrepo, que además en ese momento era miembro de la Junta Directiva del Centro de Pensamiento, para que atienda esa reunión que Senador, pero es que Jaime Restrepo no dijo que el Centro de Pensamiento le dio orden, sino que usted, José Obdulio Gaviria, le dijo que fuera. No, usted está equivocada, usted oyó mal. No. Incluso yo no hablé con el doctor Jaime Restrepo, ni le di poder además. Pero es que acá hay una contradicción, porque este señor dice que fue usted el que lo manda a esa reunión con el señor Areiza. Y entonces usted no oyó las declaraciones del doctor Restrepo. Y el señor Areiza habla. El señor Areiza en la comunicación dice que mire, el señor Areiza no se puede comunicar con no tuvo usted. Nunca conversación, yo no sé quién es Areiza. No tengo nada que ver con el malevaje con el que se reúne el señor Cepeda. Eso es un asunto que deben resolver quienes intervinieron. Yo personalmente no intervine para nada, ni siquiera por teléfono. Bueno, pues senador José Obdulio Gaviria, muchas gracias por habernos atendido esta mañana en la W para aclarar pues algunas de las afirmaciones que hizo en estos micrófonos el abogado Jaime Restrepo. Muchas gracias.